Shalom para todos, bienvenidos sean ustedes a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Continuamos con el estudio o la revisión de algunos de los conceptos de Pablo en sus escritos, teniendo en mente que todo lo que estamos haciendo aquí es proveer una información nueva, información veraz que puede ser confirmada. Y nos interesa es que las personas tengan acceso a los escritos que pueden ser comprobados y verificados con base en la escritura. Y cuando digo escritura, me estoy refiriendo a la Biblia hebrea o el Tanakh. Hoy vamos a retomar y vamos a comenzar con el libro, con la carta a los Efesios. Vamos a mirar algunos de los conceptos que están en algunos de los capítulos. Hay 6 capítulos. Entonces, pues no vamos a cubrir profundamente lo que está escrito en Efesios, pero vamos a tomar algunos conceptos y eso nos va a dar una idea del mensaje que hay ahí. Muy bien. Entonces, hemos dicho ya que realmente, para comenzar, para las personas que no han tenido la oportunidad de ver los videos que ya están en la página, en esta página de YouTube, ya van 21 videos solamente sobre Pablo, y hay bastante material ahí que se ha venido recogiendo a lo largo de la trayectoria del estudio sobre los escritos de Pablo. Entonces, para hacer un corto resumen, decimos que Pablo pues fue un hombre que tenía ciudadanía romana, que nunca conoció a Jesús. En su vida nunca lo conoció. Que participó activamente en la persecución de los seguidores de Jesús. Entonces, y también una persona que afirmó ser el 13º discípulo a través de una visión con narrativas conflictivas, es decir, una visión que no se puede comprobar. Y acordémonos que en Mateo 16-18 Jesús dijo que para comprobar si una cosa es verdad, deberían haber 2 o 3 testigos. Y Pablo nunca ofreció ningún testigo para las supuestas visiones que él tuvo. Ni para el camino de Damasco, ni para las veces que él dice que se le fue revelado. No hay testigos. Entonces, pues, no tenemos que basarnos. Bien, también Pablo fue un individuo que cambió las doctrinas y las enseñanzas de Jesús. Eso es algo que las personas no se han percatado, de que Pablo cambió las enseñanzas de Jesús. En su mayor parte ignoró lo que Jesús enseñó. Y de lo que Jesús enseñó, de lo que él pudo, incorporar en sus enseñanzas, es contrario a lo que Jesús enseñó. Entonces, él cambió las doctrinas y las enseñanzas de Jesús para ajustarse a unas tradiciones y prácticas de origen pagano. O sea, de los paganos y las prácticas paganas del mundo grecorromano. Y fue así como logró transformar la fe israelita, la fe de Israel, una fe monoteísta. Pablo la logró transformar en su interpretación en una religión pagana, que no tiene nada en común con Jesús. Nada. No hay nada en común de lo que Pablo enseñó que tenga que ver con lo que Jesús enseñó. Bueno, entonces decimos que este señor fue el padre del cristianismo, y Pablo es el padre del cristianismo, como una religión separada del judaísmo. Así que eso, con esa información vamos a comenzar a mirar lo que está aquí en Efesios. Bueno, en Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Luego en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales en Cristo. Eso no tiene... O sea, son palabras y él usa un lenguaje donde la persona queda confundida. Si usted me quiere explicar qué es lugares celestiales en Cristo, podríamos de pronto desarrollar un diálogo, pero no hay nada. En ninguna parte usted lo encuentra. Lugares celestiales en Cristo, no. Capítulo 1, versículo 4 de Efesios dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta parte todas las personas fueron creadas y es obviamente muy probable que nuestro Creador a todos nosotros nos tuvo en mente, pero nosotros no fuimos predestinados. La predestinación no existe. En la escritura hebrea, que es la escritura inspirada, no existe el concepto de predestinación. Entonces Pablo está usando un lenguaje equivocado, porque dice, para que fuésemos, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso se llama predestinación. La predestinación no existe porque una persona, una vez que nace, una persona puede escoger a través de su vida ser bueno o ser malo. Y si es una persona buena, puede volverse mala, o si es una persona mala, puede volverse buena. Entonces la predestinación no existe. Ahora, la predestinación tiene que ser cuestionada, porque eso iría en contra del libre albedrío de la persona. El ser humano fue creado con la facultad del libre albedrío de hacer sus decisiones y responsabilizarse de las decisiones que tomó. Entonces nosotros no estamos programados como un robot. Los robots están programados y están predestinados para que ellos hagan lo que yo quiera, pero el ser humano no fue creado con ese propósito. Los ángeles sí, los ángeles solamente obedecen a las órdenes del Creador, pero el ser humano no. Luego, eso hay que distinguir, que no, la predestinación no existe en el contexto hebreo. Luego dice acá: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí, en esta parte, necesitamos, ya hemos dicho en alguna ocasión, que la sangre en sí no tiene ningún efecto. Primero que todo, como se lee aquí en Efesios, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre no juega nada si la persona no se arrepiente. Además, la sangre tenía que ser de un sacrificio, y no todos los sacrificios eran para perdón de pecados. Y no todos los sacrificios con sangre perdonaban todos los pecados, tampoco. Y Jesús no fue un sacrificio, porque para hacer un sacrificio bajo los correctivos hebreos, tenía que haber sido en el templo. Tenía que haber sido una persona que no tuviera mancha física. Tenía que haber sido algo hecho por los sacerdotes. Nada de esto sucedió. Entonces no le puede llamar sacrificio. Y luego dice el perdón de pecados. Tampoco, porque el perdón de pecados con derramamiento de sangre era por los pecados pequeños, los pecados leves. Una equivocación. Yo cometí un pecado por equivocación. Yo cometí un pecado por error. Esos eran pecados en una época, porque no fue siempre, en que la persona podría
ir y ofrecer un animalito, pero la persona tenía que arrepentirse. Si la persona no se arrepentía, el sacrificio no le servía de nada. ¿Y qué pasa con los pecados grandes? No había sacrificio para eso. No había ningún sacrificio para un pecado mayor. Nada. Usted tenía que arrepentirse y regresar al camino correcto para ser aceptado y justificado, según lo dice la escritura hebrea. Entonces, aquí vemos que hay muchos errores. Ahora, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, Pablo dice que uno se salva por fe y confesión. En Romanos 10:9, Pablo dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y en 1 Corintios 12:3 dice, por lo cual te doy a entender que ningún hombre que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito, y que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué dijo Jesús. En Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hasta donde yo sé, la voluntad de Dios es que seamos obedientes a los mandamientos que Él nos dejó. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes no obedecen el mandamiento, no importa que me llamen Señor, Señor, de nada les va a servir. Porque no están haciendo la voluntad de mi Padre, según Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, ese sí entra. Entonces la voluntad de Dios es que el ser humano obedezca lo que Dios les dejó escrito. Eso sí tiene sentido. Y en tu nombre echaron fuera demonios y en tu nombre hiciste muchas obras maravillosas y luego les profesaré diciendo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ese nunca os conocí quiere decir, no los va a tomar en cuenta. Y realmente lo que quiere decir en el griego es violadores de la Torá. O sea, los que no guardan el mandamiento. Así que, por eso Jesús les dice, apártate de mí, vosotros que trabajáis iniquidad, o sea, que viven en pecado. ¿Qué es vivir en pecado? Vivir en pecado quiere decir transgredir los mandamientos, violar los mandamientos que están dados en lo que llamamos la Torá o la ley mosaica. Cuando usted transgrede los mandamientos, usted está violando la Torá. Entonces, ahí se basa la justicia y por eso es que la Torá justifica. La justificación viene a través de la obediencia. La gracia no tiene nada que ver ahí. La gracia viene cuando usted peca y Dios le da a usted la oportunidad de que se arrepienta y regrese al camino correcto. Ese es un gesto de gracia. Pero usted no se puede salvar con solo pensar en alguien que murió y que usted cree que murió por usted. Eso no lo va a llevar a ninguna parte, según la Escritura. Según la Escritura. Bien. También hay otra parte donde dice que Pablo quiere que se sepa que él es un padre espiritual para su rebaño. Pablo siempre se jactó de lo que él enseñaba, de que él había sido el escogido, de que a él le fue revelado, de que él es celoso con su grey. Entonces, en 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 instructores en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús os he engendrado por el Evangelio. O sea, que es por Pablo. Pablo es el origen de los que vienen a creer en Jesús. O sea, él es el padre de esa grey. Pero vamos a ver qué dice Jesús en Mateo 23:9 dice, y no llaméis padre a nadie en la tierra.
A Pablo se le olvidó eso. Es que Pablo no conoció a Jesús. Y Pablo no se fijó en lo que Jesús enseñó. Pablo se fijó en la figura de Jesús como un muerto en una cruz que se asemejaba a las deidades del área de Tarso, del mundo grecorromano, donde habían deidades que morían y resucitaban. Bueno, entonces Jesús dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero Pablo se hace pasar por Padre. No conocía la Escritura. Y a propósito, tampoco Pablo se ha llegado a la conclusión de que él no sabía hebreo. Entonces, ¿de dónde sacó toda la información? Pues de la Biblia Septuaginta, una Biblia que fue traducida del hebreo al griego. Entonces de ahí salió la información. Y por eso mucha de la información es equivocada, porque fue una Biblia que no fue completamente o correctamente traducida. Muy bien. Continuamos entonces en este capítulo 1. Dice, en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Para Pablo todo es un misterio. ¿Por qué? Porque cuando él menciona la palabra misterio, la gente no le puede preguntar nada. Porque como es un misterio. Pero él usa ese tipo de vocabulario que es propio de las corrientes y doctrinas gnósticas. Y a propósito, es necesario repetir que Pablo utilizó 3 corrientes para hacer su menjurje. Y eso fue: cogió del judaísmo lo que le servía, lo malinterpretó y lo cambió. Cogió del gnosticismo lo que le servía, de una corriente dualista del gnosticismo, y cogió de las religiones de misterio. De esas 3 corrientes salió lo que Pablo enseñó, y de ahí salió lo que más adelante fue el catolicismo y luego el cristianismo. Bien, entonces eso es lo que tenemos en el capítulo 1, y aquí para terminar el capítulo 1, en el versículo 20 dice, vamos a mirar capítulo 1, versículo 19 hasta el 22, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo entendemos eso? Si usted va a la Biblia, si usted va al Nuevo Testamento, lo que llama Nuevo Testamento, allá figura una cita bíblica que se llama el Salmo 110. Porque en el cristianismo creen que el Salmo 110 tiene que ver con que cuando Jesús resucitó, que él fue y subió al Padre y está sentado a la derecha del Padre. Pero eso no es verdad. O sea, eso no puede ser comprobado. Eso no tiene fundamento. No tiene fundamento porque el Salmo 110 es un salmo davídico. Es un salmo que fue originalmente escrito por David, pero David escribió en tercera persona. O sea, yo puedo escribir acerca de mi persona y hacerme pasar por un él cualquiera para mostrar algo. Entonces, él escribió en tercera persona, pero se refería a él. ¿Por qué? Porque lo que él escribió iba a ser pasado a los cantores del templo y los cantores iban a cantar esos salmos que escribió David. Entonces, cuando ellos decían, el Señor, el Eterno, el Creador le dijo a mi Señor, ese mi Señor es David. Es David. Hay que ir y hay que mirar cuál es el entendimiento hebreo. Porque muchas personas se quedan mirando el Nuevo Testamento con lentes cristianos, gentiles, y no tienen
no tienen noción de la cultura o el contexto hebreo de las escrituras. No saben nada. Entonces, este salmo no tiene nada que ver con Jesús. Tiene que ver con David. Ahora, es un salmo. Ahora, Dios no tiene diestra ni tiene siniestra, porque Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y si algo no tiene cuerpo, usted no puede saber ni la altura, ni la anchura, ni la derecha, ni la izquierda. Y ya lo he dicho antes, está fuera del tiempo, está fuera del espacio. Entonces, sentado a la derecha no tiene ningún sentido. Eso no. Lo que sí tiene sentido en hebreo sí tiene sentido. Y sentado a la derecha es una metáfora que quiere decir que Dios lo va a proteger, que el Eterno le va a dar su protección, su providencia. Y eso fue lo que pasó con David. El Eterno protegió a David de la persecución de los filisteos. Y David vino a ser el rey de toda el área de esa época en todas partes. Así que, en ese sentido, él se sentó a la diestra del Padre. Pero no es que eso tenga que ver con Jesús. Ahora, si usted lo quiere ver de otra forma, en términos mesiánicos, puede referirse a la descendencia de David como el Mesías, porque el Mesías tendrá la providencia de Dios cuando el Mesías tenga que aparecer. Pero ya esa es una segunda interpretación. Pero originalmente es un salmo que tiene que ver con David. Muy bien. Luego en el versículo 22 del capítulo 1, y todavía estamos en el capítulo 1, dice: y sometió las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice Pablo a la iglesia. Perdóneme, pero en el judaísmo iglesias no existen. Y Jesús era judío. Entonces, la palabra iglesia no tiene... Seguramente lo que vino después, que eso ya no era judaísmo, ni era nada que tuviera que ver con los seguidores de Jesús. Porque ya años después se volvió una iglesia una iglesia o eclesia con rudimentos paganos. Ya no tenía nada que ver con judaísmo. No tenía nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Y dice, y eso está en el Salmo 8.6. Entonces, si uno va al Salmo 8.6, ahí está hablando de la gloria de Dios y la honra del hombre. Ahí no está hablando de ningún Jesús. Pero Pablo se lo adjudica como si fuera Jesús, después de que dice que se sentó a la diestra. Entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. No, señor. No hay un fundamento para ese tipo de, digamos, de conclusión. No hay. Usted no encuentra nada que apoye lo que Pablo está diciendo. Nada. En absoluto. Muy bien, dejamos el capítulo 1 a un lado y pasamos al capítulo 2 de Efesios. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, aquí Pablo está hablando de salvos por gracia. ¿Por qué Pablo acude a salvos por gracia? Porque a él no le interesa la obediencia. Para Pablo los mandamientos ya no estaban vigentes después de que vino Jesús. Aunque Jesús no dijo eso. Jesús dijo que hasta que no pasara el cielo y la tierra, los mandamientos seguían vigentes. Y vino Jesús hace 2000 años y el cielo y la tierra no han pasado, entonces los mandamientos están vigentes. Y dice,
Efesios 2:2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y en vuestros pecados. Usted puede estar muerto en pecado, pero si usted se arrepiente, Dios le puede perdonar los pecados. Pero si usted no se arrepiente, pues no hay caso. Entonces, si una persona es salva por gracia, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Nada. O sea, entonces ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fue creado el ser humano? Si usted quiere saber para qué, debe ir a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque el todo del hombre, el fin para el cual el hombre fue creado, fue para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el propósito. Tan diferente que suena, pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces, luego en el versículo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lenguaje gnóstico. Conforme al príncipe. ¿Quién es el príncipe? Si hay un príncipe, tiene que haber un rey. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿La potestad del aire? Si el creador es el que controla toda la naturaleza. Entonces no puede haber un contrincante que vaya a desafiar la autoridad de Dios, del creador. Imposible. Pero este es el lenguaje gnóstico y por eso Pablo acude a ese lenguaje y la persona realmente queda pensando quién sabe en qué. Pero realmente no define nada. Una persona no puede aprender nada de esto. Bien, también dice en el capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente, hablando de Jesús, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no tiene. Aquí cita el Salmo 37, 29 al 31. Pero ¿sabe qué? Aquí dice, lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjame decirle una cosa. Las personas que van a ser redimidas, porque la salvación no existe en el concepto judaico, existe la redención. Son los justos, los que hacen justicia, los que obedecen mandamiento. Y no son lugares celestiales, porque esas personas van a estar viviendo en la tierra, no en el cielo. Nadie va al cielo, a propósito. Nadie va al cielo. El cielo es el lugar del eterno. Y el mundo por venir y la era mesiánica van a ser eso en la tierra. Entonces, eso lo dice la Escritura. Entonces, los justos heredarán la tierra. Entonces, Pablo está hablando fuera de lugar porque dice que lugares celestiales con Cristo Jesús no tiene. Yo no lo entiendo, o sea, es bien confuso. Por eso es que en el cristianismo las personas andan confundidas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Ok, entonces, como dice aquí, entonces, si yo no tengo que hacer nada, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y mi fe me salva. Yo puedo ser malo, yo puedo matar, yo puedo robar, pero si tengo fe en Jesús, pues soy salvo. ¿Será que sí? ¿O cómo se me mide a mí el mérito para ser salvo? Capítulo 2, versículo 17 dice,
Dice, versículo 16, como para mirar un contexto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto nada tiene que ver con lo que está escrito en Isaías. Porque este versículo del capítulo 2, versículo 17 de Efesios, nos cita a Isaías 57, 19. Y en Isaías 57, 19 dice lo siguiente: produciré frutos de labios de paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios. Pues Pablo está citando un versículo que no apoya lo que él está diciendo. Entonces, pues lo está citando mal. Pueden compararlo. Efesios 2:17 con lo que cita de Isaías capítulo 57, versículo 19. Muy bien. Dejamos por ahora este capítulo 2 a un lado y vamos al capítulo 3 de Efesios. Efesios 3 dice, 3:1, ministerio de Pablo a los gentiles. Y déjenme decirles otra cosa. ¿Quién en la escritura no hay nada, usted no va a encontrar nada que diga que hay que ir a predicarle a los gentiles? Nada. Y si usted quiere saber algo, obviamente a los cristianos les interesaría saber qué fue lo que Jesús dijo acerca de los gentiles. Y yo les puedo decir una cosa. Jesús les dijo a los apóstoles, a sus apóstoles, porque Pablo no era apóstol de Jesús, a sus 12 apóstoles, cuando los iba a mandar a predicar por Israel, él no los mandó fuera de Israel, los mandó por Israel. Les dijo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué ustedes creen que él dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo que les dijo a los apóstoles que no fueran a predicarle a los gentiles? Y en Mateo 10:13 también, cuando los fue, les dijo, ustedes no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre venga. Y tampoco. Terminaron de predicar y el Hijo del Hombre no vino. Y eso hace 2000 años. Entonces, ¿cuál era la necesidad de que Pablo decía que tenía que ir a predicarle a los gentiles? ¿Por qué Jesús no escogió a uno de sus discípulos si eso era lo que tenía que hacer? Por ejemplo, a Pedro, o a Juan, o Santiago, a apóstoles que él escogió y que él enseñó. ¿Por qué tenía que escoger a una persona que nunca conoció? Además, los gentiles no necesitaban que le fueran a predicar. Los gentiles podían hacerse parte de Israel a través de la conversión o a través de las 7 leyes. Entonces, a ellos no se les cerró la puerta. Cuando estuvo Jesús acá, él no dijo nada de los gentiles, solamente tuvo 4 ocasiones de contacto con los gentiles, que fueron con la mujer sirofenicia, con los 10 leprosos que venían de Galilea, con el siervo del centurión y con la mujer samaritana. Y no fue porque él los buscara, ellos vinieron a él. Entonces, resumen, Jesús no vino a predicarle a los gentiles. Bueno, luego, en el mismo capítulo 3, versículo 3 dice, Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Pablo se adjudica que a él no más.
se le reveló el misterio. ¿Cuál misterio? ¿Cómo se lo revelaron? ¿Quién se lo reveló? ¿Hay testigos? No, no hay. Entonces, usted está basando su fe en algo que Pablo escribió y Pablo se lo pudo haber inventado, porque no hay testigos. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Como yo dije anteriormente, no hay testigos. ¿Y qué hubiera hecho Jesús en Mateo 18, 16? Vamos a ir a Mateo y vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 18, 16. Para ver que Pablo está hablando en contra de lo que Jesús enseñó. Mateo 28, 16, hablando, Jesús dice, esto es cuando, vamos a ir al versículo 15 para formar el contexto, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Toda palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo, que a él se le reveló, que Jesús se le apareció, no hay testigos. Entonces, según Jesús, no puede ser verdad. Si fuera verdad, habrían testigos que corroboraran que eso fue así, pero no hay. No hay. Eso está en Mateo 28, 16. Jesús mismo dice que hay que tener 2 o 3 testigos para que toda palabra sea verdad. Y luego sigue lo mismo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No hay testigos. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Eso de que él fue escogido para anunciar el evangelio se lo inventó Pablo. Porque Pablo nunca dice que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Obviamente que ya lo hemos dicho muchas veces que fue Lucas el que lo dijo. Y cuando usted lea el libro de los Hechos, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas para apoyar a Pablo, y todo lo que Lucas dice en el libro de los Hechos, aún usted esté leyendo algo que Pablo pudo haber dicho cuando lo cogieron preso, cuando una cosa o la otra, ese no era Pablo, fue Lucas el que estaba escribiendo. Entonces, hay cosas que Lucas dice que Pablo nunca las dijo. Muy bien. Es el capítulo 3. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego dice, por lo cual dice, y cita un salmo, Salmo 68, 18. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí se refiere a Dios, no se refiere a ningún Jesús. Usted lea el Salmo 68. Está hablando de el Dios, el Creador que se manifestó en el Sinaí. Entonces, nada que ver con Jesús. Entonces, compare. Efesios 4, 7 y 8 con Salmo 68, 18. Usted mismo véalo. Muy bien, el capítulo 5 de Efesios, dice, aquí habla de los hijos de la luz. Cuando Pablo habla de la luz y las tinieblas, es un lenguaje gnóstico y es un lenguaje derivado de las comunidades de los esenios. Los esenios eran una comunidad judía que
se confiaban mucho en las escrituras apócrifas, en los escritos del libro de Enoc. Y ellos tenían una corriente escatológica y apocalíptica. De eso hay mucho en los evangelios y realmente no tienen un fundamento, digamos, riguroso como lo tenía el judaísmo de Jerusalén. Así que Pablo coge de los del mundo esenio las figuras de la luz y las tinieblas, que también tiene parte con la corriente gnóstica. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, ya hemos dicho que Jesús fue apresado porque era una amenaza para el Imperio Romano. Porque si decían de él que era el Mesías, tendría que ser el rey de Israel y el Imperio Romano no iba a aceptar reyes. Entonces, eso lo llevó a que fuera crucificado. Aparte de lo que ya se ha dicho antes, de que la cruz era el suplicio romano, que era el imperio de la época, para los insurgentes, los que se sublevaban contra el imperio. Entonces, muchos judíos murieron en la cruz, no solamente Jesús. Además, como también dije antes, los ladrones que estaban con Jesús, eso fue inventado ahí en el Evangelio, porque eso, un ladrón no iba a ser crucificado, porque su falta no daba para crucifixión. Solamente eran los insurgentes. Bueno, esa parte de Efesios capítulo 5, versículo 2, está en Éxodo 29 y 18 también, pero en Éxodo donde dice, donde Pablo dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué puede pensar una persona cuando lee esto? ¿Que el sacrificio de Jesús fue un olor fragante para Dios? Porque eso es lo que dice ahí. Cuando hay dos cosas que valen la pena aclarar acerca de este versículo, capítulo 5, versículo 2 de Efesios. Esto nos lleva a Éxodo 29, 18. Y Éxodo 29, 18 está hablando del sacrificio que era olor grato para el Eterno en la época en que se llevaba a cabo la consagración de Aarón, al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, que iban a ministrar en el santuario del desierto. Pero nada tiene que ver con Jesús. Y ese olor fragante, no es que a Dios no es que le guste el olor a carne asada, digamos. Lo que a Dios le agrada es que es un sacrificio que fue hecho por una persona que estaba arrepentida. Al Eterno le gusta que la gente se arrepienta y que deje de pecar y que regrese en el camino correcto. Muy bien. Estas cosas hay que compararlas. Entonces, compare si quiere Efesios capítulo 5, versículo 2 con Éxodo capítulo 29, versículo 18. Muy bien. Y llegamos al capítulo 6 de Efesios. Aquí tenemos en el capítulo 12, en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un lenguaje completamente gnóstico. El gnosticismo se basaba en la creencia de que los mandamientos fueron un documento que fue dado por un Dios inferior al Dios supremo, y a él se le llamaba el demiurgo. Y que la gente, el ser humano, no podía hacer nada para salvarse,
sino a través de la gnosis. Por eso se llama gnosticismo. Y la gnosis es el conocimiento. Entonces, por eso es que Pablo dice que el ser humano no puede hacer nada para salvarse, que por eso los mandamientos no sirven. Y él está realmente desestimando y desvalorizando la ley mosaica, que el mismo Jesús obedeció y mandó guardar. Jesús mandó guardar los mandamientos, pero Pablo está en otra corriente. A él no le interesa eso. Entonces, en ese versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, está hablando de potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso tiene que ver, eso nos lleva a Isaías capítulo 59, versículo 17, donde solamente tiene que ver con el juicio del Eterno, el juicio de Dios. Pero el lenguaje es un lenguaje que no tiene sentido. Entonces, hemos llegado hasta este punto y el interés nuestro es que ustedes estén mejor informados de lo que antes estaban, antes de poder mirar por lo menos este episodio de Efesios. Hay mucho material y hay mucho más material. Y podríamos gastar solamente mirando un versículo mucho tiempo. Pero en aras de que las personas no se cansen y las personas que no tienen mucho conocimiento puedan de pronto captar aquellas cositas que les pueda llamar la atención. Es mi interés, el interés de este canal, que las personas despierten, porque están durmiendo en un letargo, están en un sueño profundo, y es un sueño espiritual. Están muertos espiritualmente. Así que yo los invito a que miren lo que ustedes tienen frente de sus ojos. El Nuevo Testamento es un escrito con muchos errores, con muchas manipulaciones. El Nuevo Testamento no puede ser un documento inspirado. ¿Por qué? Porque lo que tiene inspiración divina no puede tener errores. Puede que haya errores de ortografía, no, pero es que hay errores de contexto, de entendimiento, de discernimiento, de interpretación. Entonces, si tiene tantos errores, no puede ser inspirado. Todos los evangelios tienen errores. Todas las cartas paulinas tienen errores. Hasta Apocalipsis. Yo los invito. Por ahora no tengo más. Los invito a que miren, indaguen y se den cuenta por ustedes mismos. Muchas gracias.